Hola, hola, ¿me escuchan? ¿Qué tal? ¿Me escuchan? ¿Se ve bien? Profesor, lo escuchamos y se ve bien también. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Ahora sí. ¿Qué tal, chicos? Buenos días con todos, ¿ah? Espero que estén bien en casa y pues con todas las ganas de empezar bien la mañana, ¿verdad? Y full estudio, chicos. Muy bien, entonces vamos a empezar con el tema donde nos habíamos quedado en la clase pasada, que eran los tipos de carbono. ¿Verdad, chicos? Ya habíamos visto con ustedes las fórmulas desarrolladas, semidesarrolladas, topológicas, ¿verdad? Y ahora vamos a ver los tipos de carbono que hay. ¿De acuerdo? Muy bien, chicos. Veamos entonces. Mírenme, tipo de carbonos. Estas denominaciones que veremos a continuación, amigos, se aplica solamente a carbonos que tienen en su estructura enlaces simples. ¿De acuerdo? Solo carbonos con enlaces simples pueden tener la denominación que veremos a continuación. ¿Ve? Por eso que incluso acá lo he resaltado para que tú recuerdes. Enlaces simples. Solamente debe haber enlaces simples. Entonces, fíjate, el carbono primario es aquel carbono que tiene un enlace simple con un carbono. Carbono secundario tiene dos enlaces simples con dos carbonos. Carbono terciario tiene tres enlaces simples con tres carbonos. Y el carbono cuaternario está unido a cuatro carbonos mediante cuatro enlaces simples. ¿De acuerdo? Entonces, eso es la denominación de carbono primario, secundario, terciario y cuaternario. ¿Correcto, chicos? Veamos aquí. Ve. Tengo esta fórmula. ¿De acuerdo? Supongamos esta fórmula. Ahí está. Vemos entonces aquí la siguiente molécula. ¿De acuerdo? Hagamos la denominación de carbono, a ver, para cada uno de estos. Observa este carbono. Mira, este carbono está unido a un carbono mediante un enlace simple. Entonces, eso significa que este va a ser un carbono primario. ¿De acuerdo? Está unido a un carbono mediante un enlace simple. El siguiente carbono, observa, que tiene en su estructura enlace doble. Entonces, estas denominaciones se aplican solo si tiene enlaces simples, ¿de acuerdo? Por lo tanto, este carbono no tiene denominación, ¿de acuerdo? No tiene, tiene un enlace doble. Igual este carbono, ve, que comparte el enlace doble, no tiene denominación. El siguiente carbono, mira, tiene acá una unión con un carbono, dos con otro, ve, y tres, ve. Tres uniones, tres enlaces simples con tres carbonos, mira, ve. Está unido a tres carbonos mediante tres enlaces simples. Entonces, significa que él es un carbono terciario. ¿Correcto? Carbono terciario. Entonces, le ponemos acá carbono terciario. Carbono de abajo, ¿ve? Está unido mediante un enlace simple a este carbono, va a ser un primario. ¿Correcto? Y así sucesivamente. A ver, dígame, el siguiente carbono, ¿qué va a ser, amigos? ¿Qué tipo de carbono es el siguiente? Carbono 4. Carbono cuaternario. Está unido a cuatro carbonos. El carbono de arriba, ¿ve? ¿Qué tipo de carbono llega a ser? ¿Ve? Este carbono de arriba, amigos, llega a ser un, vamos, este carbono, ¿qué es, amigos? Primario. Es un carbono primario, ¿ve? ¿Sí? Carbono de abajo también es primario, ¿ve? Este carbono, ¿qué llega a ser, chicos? Mira, ¿ve? ¿A cuántos carbonos se une, ve? Primario. No, Secundario. fíjate, ¿a Secundario. cuántos carbonos se une? Se une a dos carbonos, mira, observa, se une por aquí a un carbono y por aquí a otro carbono. Se une a dos carbonos mediante dos enlaces simples. Ah, entonces tiene que ser secundario, ¿correcto? El siguiente carbono, chicos, observen, ve. Mira, ve, ¿a cuántos carbonos se une, ve? ¿Sí? ¿Qué va a ser entonces el siguiente carbono? Primario, Secundario. secundario, terciario, cuaternario. Va a ser secundario, ¿verdad? Está unido a dos carbonos mediante dos enlaces simples. ¿Correcto, chicos? Mire, ve. Un enlace simple acá, un enlace simple acá. ¿Ve? Es un secundario. ¿Correcto? ¿Y el siguiente qué va a ser?
Primario. ¿Ah? ¿Primario? No se puede. No tiene denominación, porque tiene enlace triple. ¿De acuerdo? Esta denominación se adquiere solamente si hay enlace simple. En este caso hay un enlace triple, no tiene denominación. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, vemos que en esta estructura, ¿cuántos carbonos son primarios, chicos? ¿Cuántos carbonos son del tipo primario? 4. Sería 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. 4 carbonos primarios. Muy bien. ¿Cuántos hidrógenos son primarios? Se le llama hidrógeno primario al hidrógeno que está en ese carbono, pues. Si este carbono es primario, sus hidrógenos se llamarán hidrógenos primarios. ¿Correcto? Entonces, observa que este carbono primario tiene 3 hidrógenos. Estos 3 se llaman hidrógenos primarios. Entonces, acá hay 3, ¿ve? Acá, ¿ve? 3 más serían 6, ¿ve? 3 más en este carbono primario serían 9 y 3 acá serían 12, ¿ve? Entonces, vemos que hay 12 hidrógenos primarios. ¿Correcto? Bien, ¿cuántos carbonos secundarios ven ustedes, chicos, en la estructura? 4. Carbonos secundarios, dos, ¿verdad? 2. Muy bien. ¿Cuántos hidrógenos son secundarios? 4. 4. 2 aquí y 2 aquí, ¿verdad? 4. Muy bien. Carbono terciario, chicos, ¿cuántos hay? 1. Carbono terciario, 1. Entonces, carbono terciario es 1. Hidrógeno terciario, 1. 1 también, ve. Aquel que está en este carbono, 1. Carbono cuaternario, 1. 1 nada más. Hidrógeno cuaternario, No tiene. no existe, ¿verdad? Porque un carbono cuaternario ya tiene sus 4 enlaces, entonces no puede haber lugar para el hidrógeno. Entonces, hidrógeno cuaternario, eso no existe. Muy bien. Veamos aquí otro ejemplo. ¿De acuerdo? La siguiente molécula, chicos, observen aquí. Para esta molécula, ¿sí? Para esta molécula. Veamos la denominación entonces. Ustedes me dirán si es primario, secundario, terciario o cuaternario. ¿De acuerdo, chicos? Chicos, vean entonces aquí. ¿Ve? ¿Este carbono qué es? ¿Qué llega a ser este carbono? Primario. Primario. Entonces, este es un carbono primario. ¿El siguiente carbono qué es? Cuaternario. ¿Seguros? ¿Están seguros que es cuaternario? Miren lo bonito. Terciario. Terciario. ¿Por qué? Porque fíjate, la denominación es, ¿a cuántos carbonos está unido? Aquí está unido a un carbono, ¿ve? Aquí a otro carbono, ¿ve? Serían 2, ¿ve? Y aquí a otro carbono, ¿ve? Serían 3. Lo de arriba no es carbono, ¿ve? Es hidrógeno. Entonces, este carbono está unido a 3 carbonos mediante enlace simple, ¿ve? Significa entonces que es un terciario. ¿Correcto, chicos? Este es un carbono terciario. Muy bien. Sigamos. El carbono que aparece aquí abajo. ¿Qué es, amigos? Primario. Primario. Muy bien. ¿Este carbono qué es? Secundario. Secundario, ¿verdad? Carbono secundario. El siguiente carbono, ¿qué es? Terciario. No, ¿qué es un carbono terciario? Secundario. Carbono terciario tiene 3 enlaces con 3 carbonos. Entonces tú fíjate aquí, ve, ¿a cuántos carbonos está unido, ve? Está unido a un carbono, a otro carbono, ve, pero lo de abajo no es enlace con carbono, ve, es enlace con oxígeno. ¿De acuerdo? Entonces tiene solamente 2 uniones con 2 carbonos, ve. No vayas a contarlo esto, porque es enlace con oxígeno. Entonces, para que sea terciario, debería estar unido a 3 carbonos. Este está unido solamente a 2. Significa entonces que es un carbono secundario. ¿Entendido, chicos? ¿Sí? El siguiente carbono, ¿qué es? Vamos, ¿qué es el siguiente carbono? ¿Sería? Secundario. Secundario. Está unido a 2 carbonos. Secundario. El siguiente, amigos, ¿qué es? No existe. No tiene denominación. El siguiente, Secundario. miren lo Primario. bonito.
¿A cuántos carbonos está unido? Está unido solamente a un carbono. Solamente está unido a este carbono, fíjate. Lo de acá no lo cuentes porque es unión con cloro. Este es cloro. Entonces, unión con carbono es 1. Por lo tanto, chicos, este es un carbono primario. ¿Entendido? ¿Sí? ¿Me entendieron, amigos? Bien. Entonces, ¿cuántos carbonos son primarios aquí, ve? Carbonos primarios, chicos. ¿Cuántos hay? 3. 3. 3. 1, 2 y acá 3. 3 carbonos primarios. ¿Cuántos hidrógenos son primarios? 8. 8. 8, ¿verdad? 3 aquí y 2 aquí, ve. 8. Carbono secundario, chicos. 3. 3. 3, ¿verdad? Los 3 de acá, ve. ¿Cuántos hidrógenos son secundarios? 5. 2, 1, 2, 5. Carbono terciario, amigos. 1. 1. 1 nada más. ¿Verdad? Hidrógeno terciario. Hidrógeno terciario. 1. No existe. ¿No existe? A ver, míralo, míralo bonito. A ver, este carbono es terciario, ¿cierto? Este carbono terciario, ¿tiene hidrógeno? ¿Tiene unión con el hidrógeno este carbono? Sí, ve. Sí. Observa que el hidrógeno que está acá es un hidrógeno que le pertenece a él, ve. Este es su hidrógeno, ve. Entonces, hidrógeno terciario, chicos, hay 1. ¿Correcto? Hay 1 ahí, ve. ¿Ya? A tener cuidado, ¿ah? No vayan a caer. Muy bien. Visto esto, ahora pasemos a hablar de las funciones orgánicas. ¿De acuerdo? ¿Qué es una función? Una función, chicos, es una serie de compuestos que tienen un grupo funcional en común. ¿De acuerdo? Una serie de compuestos que tienen un grupo funcional en común. A eso se le llama función. Ustedes van a ver, por ejemplo, funciones inorgánicas. Funciones, aquí estamos viendo las funciones orgánicas, pero en inorgánicas ustedes van a hablar de funciones inorgánicas, hablarán de la función hidróxido, la función óxido, la función sales, oxisales, etcétera, etcétera, ¿verdad? Muy bien, aquí vamos a hablar de funciones orgánicas. Entonces, una función es una serie de compuestos que tienen un grupo en común. Por ejemplo, observa aquí, ve. Mira estas dos moléculas, ve. Estas dos moléculas tienen un grupo en común, ¿ve? Un grupo que le es común a los dos, ¿ve? ¿Cuál es el grupo común a los dos? El grupo común a los dos es el OH, ¿verdad? El OH, ¿ve? El OH unido al carbono pertenece a una función orgánica llamada alcohol. El OH unido al carbono es una función llamada alcohol. Entonces, fíjate, ambos son de la misma función orgánica, ¿ve? Ambas moléculas, como tienen el mismo grupo funcional, ambos pertenecen a la función alcohol. ¿De acuerdo? Función alcohol. Ahora, compara esa molécula con esta molécula, ¿ve? Esta molécula, su grupo funcional es distinto, ¿ve? Al que tienen acá, ¿ve? Aquí era OH, acá no es OH. Mira aquí, ¿ve? El grupo funcional de esta molécula. Es diferente a esto, ¿ve? ¿Correcto? Entonces, estas se puede decir que no son de la misma función, son funciones diferentes. Esta función, por ejemplo, se llama función éter. Función éter. Y esto se llama la función cetona. Entonces, son funciones diferentes acá, grupos funcionales distintos. ¿Me entendieron entonces, chicos, la idea de función orgánica? ¿A qué se refiere? Hola, chicos. ¿Están ahí? No vayan a estar escuchando clases desde la cama. A ver. Claro, o sea, una función orgánica hace alusión a una serie de compuestos que tienen un grupo. Ah, la función éter. Ah, ya. Ahorita lo vemos, ¿ya? Muy bien. Miren, veamos aquí. Ve. Bien. La función éter
La función éter es compuestos que tienen lo siguiente. Los éteres, como ahorita lo vamos a detallar, los éteres son moléculas que tienen un oxígeno unido a dos cadenas de carbono. Eso se llama éter. Entonces, por ejemplo, mira, ve, puedo tener aquí ve lo siguiente, un oxígeno unido a dos cadenas. Ve. Este es un éter. ¿Sí? Ve. Puedo tener así, ve, un oxígeno unido a cadenas de carbono. Entonces, acá, ve, yo puedo decir ve, que estas dos moléculas son de la misma función. Ve. ¿Por qué son de la misma función? Tienen el mismo grupo funcional. ¿Ve? Oxígeno unido a dos cadenas. ¿Ve? Oxígeno unido a dos cadenas de carbono. ¿De acuerdo? Entonces, para que sean de la misma función orgánica, deben tener el mismo grupo funcional. ¿De acuerdo? Ahora vamos a estudiar los grupos funcionales. ¿De acuerdo? Grupos funcionales de las distintas moléculas que veremos a lo largo del curso. ¿De acuerdo? Entonces, veamos por aquí. ¿Ve? Grupos funcionales. Empecemos diciendo que el R, que tú vas a ver acá, ¿ve? Este R significa cadena de carbonos. R significa una cadena de carbonos. Entonces, la primera función orgánica que vamos a estudiar, chicos, se llama ácido carboxílico. ¿Ve? Ácido carboxílico. El ácido carboxílico tiene este grupo funcional, ¿ve? COH. Este es el grupo funcional de los ácidos carboxílicos. Cuando tú en una pregunta, en cualquier pregunta veas este grupo COH, deberás escribirlo así, ¿ve? COH se escribe así, ¿ve? R, carbono, doble enlace con el oxígeno y el OH. COH se escribe así, ¿ve? Carbono doblemente enlazado con el oxígeno y el OH con enlace simple. Para esto también debes recordar, amigo, que el oxígeno tiene un par de electrones, ¿verdad? El oxígeno tiene su par de electrones. Ahí está. Ese es el grupo COH. Así debes escribirlo. ¿Correcto? Entonces, el R unido a esa cadena COH. Bien. Ese es el grupo funcional. Aquí ve. La siguiente pertenece a una función llamada éster. Éster. El grupo funcional del éster va a ser este. COO. Ya no tiene hidrógeno, no tiene OH, sino COO. Entonces, ¿cómo lo voy a escribir? Lo vas a escribir así, ¿ve? R, luego a este COO lo escribes así, ¿ve? Carbono doblemente enlazado con el oxígeno y el otro R a su costado, ¿no? R'. Así, ¿ve? Entonces, el grupo COO lo vas a escribir de esta manera. Ya sabes que el oxígeno tiene dos pares de electrones, ¿no? Eso ya no lo pongo porque ya se sobreentiende que ahí están. ¿De acuerdo? Vamos a ver una función, chicos, llamada nitrilo. Función nitrilo. Tiene el grupo CN. CN. ¿Cómo lo debo escribir? Entonces lo vas a escribir así, ¿ve? R, CN, lo escribes acá, ¿ve? Carbono triplemente enlazado con el nitrógeno. Recuerda que el nitrógeno tiene un par de electrones, ¿verdad? Entonces, así es el grupo nitrilo, ¿ve? RCN. ¿De acuerdo? Muy bien. La siguiente función que vamos a ver se llama la función amida. Amida. Su grupo funcional es esto, ¿ve? CONH2. ¿Cómo lo debo escribir a ese grupo funcional? Lo vas a escribir así, ¿ve? R unido CO, se escribe así, ¿ve? CO. NH2. NH2. Ese es el grupo, ¿ve? CONH2. Recuerda que el oxígeno tiene sus dos pares de electrones y el nitrógeno tiene un par nada más, ¿no? Muchas veces eso no se pone porque, como te repito, ya está sobreentendido, ¿no? Está sobreentendido que están ahí. Muy bien. Listo. El grupo siguiente se llama aldehído. Los aldehídos tienen este grupo funcional, CHO, grupo CHO. ¿Cómo lo debo escribir, ve? Lo escribes así, ve. R. Cuando tú ves el grupo CHO, este se escribe así, ve. Carbono doblemente enlazado con el oxígeno y un hidrógeno. Grupo CHO, característico de los aldehídos. ¿De acuerdo? Mira, ahorita no lo vas a aprender todos los grupos funcionales, eso lo vas a ir aprendiendo a medida que vamos desarrollando el curso, ¿ya? Así que
Conforme desarrollemos, tú vas a ir aprendiendo eso. Se te va a ir grabando los grupos funcionales de las moléculas. Muy bien, lo siguiente, ve, se llama función cetona. La cetona tiene este grupo funcional, ve, CO. ¿Cómo lo debo escribir? Lo vas a escribir así, ve, R. El grupo funcional de la cetona es CO, ve. ¿De acuerdo? Y luego otra cadena R. R significa cadenas de carbono. O sea que las cetonas tienen al grupo CO unido a 2 cadenas de carbonos. Los aldehídos tienen el grupo 8 unido a una cadena de carbono nada más. ¿Correcto? Muy bien, esa es la función cetona. Luego vas a ver la función alcohol, ROH, ¿no? Un ejemplo de alcohol. Por ejemplo, un alcohol muy conocido es el siguiente, y es el único alcohol que se puede tomar. Los demás alcoholes, si tú lo tomas, te matan. Este es el único alcohol que se puede tomar. Porque los alcoholes en general son tóxicos, pero este es el menos tóxico, el etanol. ¿De acuerdo? Entonces, OH unido a una cadena de carbonos, ese es alcohol. Éter, ya habíamos visto que el éter es el oxígeno unido a 2 cadenas de carbonos. Entonces, el oxígeno unido a 2 cadenas de carbonos. Ejemplo, puede ser así, ¿ve? Un éter, ¿ve? De esta manera. Oxígeno unido a 2 cadenas de carbonos. Recuerda que el oxígeno tiene 2 pares de electrones, ¿verdad? Ahí está. Esa es la función éter. Lo siguiente, función amina. Amina. R, ya sabes que R es una cadena de carbonos. Una cadena de carbonos unido al nitrógeno. Grupo funcional nitrógeno. Amina. ¿Correcto? Entonces, ese es un ejemplo de amina. Alqueno, bueno, se caracteriza por el doble enlace y el alquino por el triple enlace, ¿verdad? Entonces, estas son algunas de las funciones orgánicas que estudiaremos, chicos, a lo largo del curso. ¿De acuerdo? Muy bien, hasta ahí todo claro. ¿Tienen alguna pregunta? Si no, ya para ir a la práctica de clase. A ver, ¿qué me dicen? ¿Todo bien? Sí, profe, todo bien. Muy bien, amigos. Entonces, pasemos entonces a la práctica de clase, pero antes de entrar a la práctica, quiero que ustedes recuerden a las cadenas cíclicas. ¿Cómo hacer las cadenas cíclicas? Por ejemplo, aquí, mírenme. Supongamos que yo tengo la siguiente molécula. Miren. Esta es una cadena cíclica. Mira ahí, cadena cíclica. ¿De acuerdo? Entonces, a esta cadena cíclica, escrita en su forma topológica, sería así, ¿ve? Este sería un carbono, otro carbono, ¿ve? Esta cadena cíclica, observa que tiene 5 carbonos, ¿ve? Ahí está, ¿ve? 5 carbonos, ¿ve? Entonces, a esta cadena cíclica yo lo puedo representar también así, ¿ve? Es lo mismo. ¿De acuerdo? Esa es una cadena cíclica. Por ejemplo, supongamos que tengo la siguiente cadena, ¿ve? Ahí. ¿Ya? Ahí está. Supongamos esta cadena cíclica. Entonces, para esta cadena, por ejemplo, puedo escribirlo así, ¿ve? Sería, ¿ve? Este es un carbono unido a otro carbono. ¿Sí? Carbono, carbono. Por acá hay otro carbono. Carbono y ahí está, ¿ve? Esta cadena cíclica es esta, ¿ve? ¿Correcto? Acá hay un doble enlace. Ahora, tú bien sabes que el carbono siempre debe tener 4 enlaces, ¿verdad? Entonces, como podemos darnos cuenta, acá este carbono tiene 3 enlaces, 1, 2, 3, tiene 3 enlaces. Entonces, para tener 4 le falta 1. Entonces le vas a poner un hidrógeno. Y ahí ya completó sus 4 enlaces. El carbono de abajo igualito, ¿ves? Tiene 1, 2, 3 enlaces. Para 4 le falta 1, entonces le pongo un hidrógeno. ¿Ves? Este carbono tiene 2 enlaces, ¿ves? Para 4 que debe tener, le faltan 2, ¿ves? Entonces le pongo CH2, ¿ves? 2 hidrógenos. Igual pasa aquí, ¿ves? 2 enlaces.
Para 4 le faltan 2 enlaces y le pongo CH2, 2 hidrógenos. Entonces, esta cadena cíclica es esto, ¿ve? ¿De acuerdo? Hablemos de esta molécula. Esta molécula es el benceno. El benceno. Ya cuando lleguemos al capítulo de aromáticos, les voy a explicar qué significa este círculo en la mitad del benceno. ¿Qué significa este círculo en el medio del benceno? Muy bien. Entonces, tú lo puedes escribir así o lo puedes escribir así, ¿ve? Así o así, ¿ve? ¿De acuerdo? Es lo mismo, ¿ve? Entonces, si lo quiero escribir en su forma, en su notación, ¿ve? Semidesarrollada. ¿Cómo sería, ve? Veo que aquí hay un carbono, hay otro carbono, por aquí otro carbono, ¿ve? Otro carbono, carbono, y aquí un carbono. Ahí está. ¿Sí? ¿Ves que aquí hay un doble enlace? Entonces le pones el doble. Acá al costado otro doble, le pones el doble. Abajo un doble, le pones el doble. Listo. Ahora bien, recuerda que el carbono siempre debe tener sus 4 enlaces. ¿Cuántos enlaces tiene este carbono? Tiene 3, ¿ve? 1, 2, 3. Para 4 le falta 1, entonces le vas a poner un hidrógeno CH. Lo mismo pasa a él, ¿ve? 3 enlaces, ¿ve? 1, 2, 3. Le falta un hidrógeno para tener 4. Pasa lo mismo aquí, ¿ve? Acá también, ¿ve? Tiene 3 enlaces, le falta un hidrógeno y completa los 4. 3 enlaces con un hidrógeno completa los 4 y pasa igual aquí, ¿ve? Entonces, el benceno es una molécula que tiene 6 carbonos, que tiene 6 hidrógenos, ¿ve? Entonces, el benceno es carbono 6, hidrógeno 6. ¿De acuerdo? Pero como ustedes veremos en nuestra siguiente clase el tema radicales. Los radicales son moléculas que provienen de otra a la cual solamente le quitas un hidrógeno. Entonces, si al benceno le quito un hidrógeno, voy a formar un radical llamado fenil. Les hablo de esto porque lo vamos a ver en la práctica. Fenil. Entonces, el fenil tiene de diferente del benceno que solo tiene un hidrógeno menos. O sea que aquí hay 6 carbonos, 6, acá habían 6 hidrógenos, él va a tener 5. Nada más. Y se le pone una rayita indicando que es un radical. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, el fenil proviene del benceno, lo puede escribir así, ¿ve? Con esta rayita que indica que es un radical. Así, ¿ve? O si es así, también lo puedes poner así, ¿ve? Fenil, ¿ve? O su sigla en inglés, pH, fenil. O este símbolo, ¿ve? Estos 4 significan lo mismo, fenil. ¿De acuerdo? Los 4 es lo mismo, fenil. Entonces, el fenil tiene 6 carbonos, ¿ve? Tú ya sabes cómo representarlo, ¿ve? 6 carbonos, ¿ve? 6 carbonos. Tiene dobles enlaces. Entonces le pones el doble acá, el doble acá, el doble abajo. ¿Ve? ¿Sí? Ahí está. ¿Ve? Y tiene una rayita ¿ve? De radical. ¿Ve? Ahí está. ¿Ve? Luego le completas de hidrógenos. ¿Ve? Tiene 3 enlaces, le falta un hidrógeno, le pones CH. Acá también ve 3 enlaces, CH. Él tiene 3 enlaces, le pones entonces un hidrógeno para que sea CH. Igual pasa aquí, ¿ve? Acá arriba también ve CH. Pero este carbono de acá, mira, ya tiene 1, 2, 3, 4. Entonces él no tiene hidrógeno. Él es el que ha perdido un hidrógeno. ¿Sí? Muy bien, entonces así se llama fenil y así se llama benceno. ¿De acuerdo, chicos? Muy bien, ahora sí, vamos ya a la práctica de clase, amigos. Ubíquense con su material para poder desarrollarlo. ¿De acuerdo? De repente ya han ido desarrollando la práctica, sería interesante si es que por ahí ya han resuelto algo de la práctica de clase. Muy bien. Muy bien. Entonces, veamos, amigos, la práctica. Muy bien. La pregunta número 1 de la práctica, ubíquense por favor, la pregunta número 1 de la práctica, a ver qué nos dice. Pregunta 1, dice. A ver, pregunta 1.
¿Cuál de las siguientes variedades de carbono es el subproducto del calentamiento de otra forma de carbono? Chicos, es un carbono entonces artificial, ¿verdad? Si se obtiene del calentamiento de otro carbono, es un carbono artificial. ¿Cuál sería, chicos, el de la clave aquí? ¿Cuál es el carbono que se obtiene a partir de otra forma de carbono? Coque. El coque, ¿verdad? Muy bien, clave beso. 1, beso. 2, con respecto a las siguientes sustancias, señale los que no son orgánicos. ¿Te acuerdas? La definición dice, química orgánica es la rama de la química que estudia los compuestos que tienen carbono, con excepción del monóxido de carbono, el dióxido de carbono, el ácido carbónico, el bicarbonato, el carbonato, el cianato, el tiocianato, los cianuros, ¿verdad? Entonces veamos aquí. La primera es dióxido de carbono, ese no es orgánico. La segunda, HCO, CHO es un aldehído, ¿verdad? Es un aldehído, ese sí es orgánico. La tercera, carbonato de calcio, eso es inorgánico. La cuarta, ácido carbónico, inorgánico también. 5B, ahí yo veo al metil, eso sí es orgánico. 6, también veo un ácido carboxílico, el grupo COH, es un ácido carboxílico, sí es orgánico. La séptima, el OH unido al carbono, es un alcohol, sí es orgánico. La octava es una sal de ácido carboxílico, se llama formiato de sodio, ese sí es orgánico. Y la quinta se llama oxalato de calcio. ¿Sí? Oxalato de calcio viene de ácido oxálico, el cual es orgánico. ¿De acuerdo? Muy bien, chicos. Entonces, no son orgánicos 1, 3 y 4. Clave casa. ¿De acuerdo? Clave casa en la pregunta 2. 3. La elevada dureza del diamante se debe a qué? Chicos, ¿se acuerdan cuál era la hibridación del diamante? ¿Sí? Hibridación del diamante. A ver, ¿recuerdan, chicos, cuál era? SP3. sp3. Cuando un carbono tiene hibridación sp3, solamente tiene enlaces simples a su alrededor, ¿verdad? Solo enlaces simples. Acuérdate de eso. Entonces dice, la elevada dureza del diamante se debe a qué? 1. En la red cristalina tridimensional se presentan fuertes enlaces covalentes sencillos, carbono-carbono. ¿Verdadero o falso? ¿Qué opinan ustedes? ¿Será verdadero o será falso? En la red cristalina, en el cristal de diamante, se presentan fuertes enlaces covalentes sencillos o simples entre los carbonos. ¿Es verdad o falsedad? A ver, Verdadero. verdadero, amigos. Es verdadero, porque tiene hibridación sp3. Todos los enlaces son simples o sencillos. ¿De acuerdo? Entonces es verdadero. 2. Presenta capas de celdas hexagonales. ¿El diamante es hexagonal? No. ¿El diamante es hexagonal? No, el diamante era tetraédrico, ¿se acuerdan? Entonces, el que era hexagonal es el grafito, por lo tanto, eso es falso. 3. Presenta fuertes enlaces electrostáticos. Enlace electrostático es lo mismo que decir enlace iónico. ¿De acuerdo? Al enlace iónico también se le llama electrostático. Entonces, el carbono no tiene, en el diamante no tiene enlace iónico, sino tiene enlaces covalentes. ¿De acuerdo? Por lo tanto, es falso la opción 3. Solamente te queda como correcto clave A, solo 1. ¿De acuerdo? Pregunta 4. Con respecto a las propiedades químicas del átomo de carbono en los compuestos orgánicos, respecto a las propiedades químicas. ¿Cuáles son las propiedades químicas del carbono? Tetravalencia, covalencia, concatenación e hibridación. 4 propiedades químicas. ¿De acuerdo? Veamos entonces. La primera te dice, covalencia. Puede ser polar o no polar. ¿Qué es la covalencia? ¿Qué es la covalencia? Es la capacidad de formar enlaces covalentes, ¿verdad? Covalencia, capacidad de formar 4 enlaces covalentes. Si el carbono se une con otro carbono igual, se llamará enlace covalente apolar. Pero si el carbono se une con un átomo distinto a él, será entonces enlace covalente polar. ¿De acuerdo? Entonces dice, por la covalencia puede ser polar o no polar. Verdadero, verdadero. 2. Autosaturación. Posibilita la formación de cadenas lineales, ramificadas y cíclicas. Claro, es la propiedad del carbono de unirse a otros carbonos y formar diversos tipos de cadenas. Verdadero. 3. Hibridación. Es el arreglo espacial de orbitales atómicos del penúltimo nivel de energía. ¿Es cierto o es falso esto, chicos? En la hibridación se mezclan los orbitales atómicos del penúltimo nivel. ¿Será cierto eso?
Recuerda, la hibridación es la mezcla de orbitales atómicos, pero ¿es del penúltimo o del último? ¿Cuál debe ser? El último. Del último. Entonces ahí dice del penúltimo, es falso. ¿De acuerdo? 4. Tetravalencia permite completar el octeto electrónico al utilizar sus 4 electrones de valencia. Verdadero. Se enlaza con sus 4 electrones desapareados y llega a tener 8 al final. Muy bien, chicos. Lo incorrecto sería clave casa. Solo 3. 5. El átomo de carbono origina muchos compuestos por sus propiedades de... ¿Qué propiedades del carbono le permiten formar un gran número de compuestos? ¿Cuál debería ser la clave, amigos? ¿Cuál es la respuesta ahí? ¿Mm? ¿Cuál marcarían ustedes como respuesta, amigos? ¿Cuál debería ser? Propiedad. El átomo de carbono origina muchos compuestos por su propiedad de... ¿Qué propiedades le permiten formar muchos compuestos? Hay una sí que de hecho tú sabes que La le D. permite formar. ¿Cuál? La opción D. Claro, la autosaturación y la tetravalencia. El hecho de tener 4 electrones desapareados y de ser autosaturarse. ¿De acuerdo? Esa es la clave dado. Muy bien. Pregunta 6. Respecto a la urea, es correcto. A ver, la urea. Aquí tenemos a la urea, chicos, de la pregunta 6. Muy bien. ¿Qué podemos afirmar respecto a la urea, te dice? Dice, 1. Soluble en el agua, alcohol y glicerina. La urea. La urea, chicos, lo eliminamos nosotros a través de la orina. ¿De acuerdo? La urea se elimina a través de la orina. Entonces, es una forma como nuestro cuerpo elimina el exceso de nitrógeno que proviene de las proteínas que comemos. Por ejemplo, las carnes. Las carnes son proteínas. Entonces, si tú comes muchas carnes, estás introduciendo a tu cuerpo mucho nitrógeno. Ese exceso de nitrógeno tiene que ser eliminado. Y una forma de eliminar es en la forma de urea. Esa urea se elimina luego a través de la orina. Entonces, como tú sabes, la orina está compuesta básicamente de agua. Si la orina tiene agua y la urea se encuentra en la orina, entonces significa que la urea tiene que ser soluble en el agua. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros por la orina siempre eliminamos sustancias que sean solubles en agua. ¿De acuerdo? Entonces te dice, ve, soluble en agua, alcohol y glicerina, verdadero, verdadero. 2. Presenta 2 nitrógenos sp2. Chicos, ¿cuál es la hibridación del nitrógeno presente en la urea? ¿Qué hibridación tiene este nitrógeno? ¿Sí? Tú sí sabes eso, ¿ah? Ya hemos hecho problemas más complejos. A ver, ¿cuál es la hibridación del nitrógeno? SP3. sp3. ¿Por qué? Porque veo que solamente tiene enlaces simples. ¿Ve? Simple y los enlaces con hidrógeno son simples. Entonces, él es sp3. Este nitrógeno también es sp3. ¿Ve? Entonces, sus nitrógenos son sp3. Ahí te dice, presenta 2 nitrógenos sp2. Eso es falso, chicos. ¿Entendido? 3. Es el producto final del metabolismo de los compuestos nitrogenados en los mamíferos. Claro, lo que le decía, la forma como eliminamos el exceso de nitrógeno que ingresa a nuestro cuerpo. Verdadero. 4. Es un importante fertilizante. Verdadero. La urea se utiliza con cefín también como fertilizante. ¿De acuerdo? Muy bien. Es un fertilizante. Pertenece a la función amina. Pertenece a la función amina. ¿Es una amina eso? ¿Qué dicen, chicos? ¿Es No. una amina? No. No. Es una amida. Es una amida. Tiene el grupo CONH2. Amida. ¿De acuerdo? Entonces la urea es una amida, acuérdate. Muy bien, amigos. Entonces, lo correcto en la pregunta 6 va a ser 1, 3 y 4 clave casa. ¿De acuerdo? Pregunta 7. Respecto a la fuente de carbono natural, indique el que presenta mayor porcentaje de carbono. ¿Cuál de los que aparecen ahí tiene más carbono? Más carbono. Está compuesto de más carbono. Grafito, antracita, turba, lignito o hulla. ¿Cuál de los 5 que hay ahí tiene más carbono en su composición? ¿Cuál creen ustedes que debería ser? El que tiene más carbono. Recuerda que el carbono podría ser natural, artificial. Y dentro Antracita. del carbono natural y artificial hay amorfo
¿verdad? Y cristalino. El carbono cristalino es una forma pura de carbono, es 100% carbono. Y los amorfos, esos tienen pues menor porcentaje. Entonces, de los que aparecen ahí, ¿cuál tendría más carbono? Aquel que es puro, pues. ¿Y cuál de esos es puro? El grafito. Entonces, la clave la A, el grafito. Es una forma pura de carbono, tiene mayor porcentaje. ¿De acuerdo? Clave A. Pregunta 8. Indique la proposición correcta. 1. La hibridación explica la tetravalencia del carbono. Claro, porque cuando el carbono se hibridiza, llega a tener 4 electrones desapareados. ¿Sí? Revisen ustedes cuando vimos entonces en la primera clase, ¿sí? Al carbono. Vimos que el carbono tiene esta forma. Recordarán ustedes, el carbono era así, ¿ve? En su último nivel, helio 2, y en su último nivel tiene 2s2 y 2p elevado a la 2. O sea, 2 electrones en el orbital que está en el subnivel 2s. El p, tú sabes que tiene 3 orbitales. ¿Sí? Fíjate ahí. Entonces, el carbono tiene 2 en el orbital s del subnivel 2s y 2 electrones en los orbitales p del subnivel 2p. Mira. Entonces, cuando el carbono está en su estado basal sin reaccionar, tiene solamente 2 desapareados. Para que se vuelva tetravalente, tiene que sufrir hibridación. ¿De acuerdo? Por eso que ahí le dice, ve, 1, la hibridación explica la tetravalencia del carbono, verdadero. 2, el carbono en su estado basal es tetravalente. ¿El carbono en su estado basal tiene 4 electrones desapareados para ser tetravalente? No, tiene 2 nada más. ¿Sí? Entonces, no es tetravalente en su estado basal. Por lo tanto, la segunda es falsa. 3. ¿La autosaturación es una propiedad que presentan todos los elementos? ¿Todos tienen autosaturación? No. Solo hay un elemento en la tabla periódica que tiene esa propiedad. ¿Quién es? El carbono. ¿De acuerdo? Así que es falso. 4. El traslape lateral, o sea, la unión de orbitales puros P permite la formación de enlace pi. ¿Verdadero o falso? ¿Qué dicen? ¿Es verdadero o es falso esa opción? La Verdadero. unión de orbitales puros P forma enlace pi, verdadero. Entonces, la opción 4 es verdadera. Listo, sigamos. Opción 5. La capacidad para formar 4 enlaces iónicos se llama covalencia. No, covalencia es la capacidad de formar 4 enlaces covalentes, no iónicos. Así que la opción 5 es falsa, chicos. ¿Cuáles son correctas entonces? Correcta solamente va a ser 1 y 4, ¿verdad? Clave beso entonces, chicos. 1 y 4. ¿De acuerdo? Muy bien. Pregunta 9. En la estructura del 2-metilbutano, el número total de orbitales híbridos sp3 es, mira, ve, esta es la molécula, ¿sí? 2-metilbutano. Ya luego vamos nosotros, después de ver nomenclatura en la siguiente clase, vamos a poder hacer ya estructuras también, ¿ya? Entonces, esta es la molécula, ve, butano y 2-metil, ¿de acuerdo? Entonces, la pregunta que te hacen es una pregunta de examen, dice, ¿cuánto es el total de orbitales híbridos sp3? ¿Cuántos orbitales híbridos sp3 tiene esa estructura, chicos? ¿Cuál marcarían ustedes como respuesta? ¿Cuál sería la respuesta? ¿Está bien o no está bien eso? ¿Qué dicen, amigos? ¿Cuánto debe ser la respuesta a la pregunta 9? 20. Muy bien, muy bien, muy bien, señorita. La respuesta es 20. ¿Por qué? A ver, recuerda que este carbono tiene puro enlace simple. Entonces, este es un carbono sp3. También puro enlace simple, carbono sp3, carbono sp3, carbono sp3. ¿Verdad? Cuando el átomo tiene puros enlaces simples a su alrededor, es un sp3, carbono sp3. Muy bien, pero recordarás tú que cuando un carbono tiene hibridación sp3, ese carbono llegará a tener 4 orbitales híbridos, también llamados sp3. Entonces, un carbono sp3 tiene 4 orbitales híbridos que se llaman también sp3. ¿De acuerdo? Entonces, cada carbono sp3 tiene 4 orbitales híbridos.
Acá hay 5 carbonos sp3. 5 por 4 orbitales que tiene cada uno, la respuesta sería 20. ¿De acuerdo, chicos? Muy bien, clave 20, clave casa. Pregunta 10. En la siguiente fórmula condensada no existe. A ver, en esta fórmula condensada, mira, ¿cómo lo vamos a desarrollar? Mira, acá tú ves el grupo COH. Grupo COH corresponde al ácido carboxílico y se escribe así, ¿ve? Ácido carboxílico, ¿verdad? Luego, tú puedes ver aquí la presencia de CH2, entre paréntesis 2. CH2, los CH2 significa que están en línea, ¿ve? Así, ¿ve? CH2. Van a estar en línea, así, ¿ve? ¿De acuerdo? Luego, por eso que acá lo he puesto, ¿ve? En línea. Eso. Luego viene el grupo CO. CO se escribe así, ¿ve? El grupo CO. Luego viene CH. ¿Correcto? Pero puedes ver aquí un CH3. El CH3 significa que es una rama de este CH. Es su rama. Entonces, como es su rama, lo vas a poner hacia abajo. CH3. ¿Correcto? Luego viene el grupo CHO. ¿Te acuerdas que el grupo CHO se escribe así, ¿ve? Carbono doblemente enlazado con el oxígeno y el hidrógeno. Ahí está. Esa es la molécula, ¿sí?, que nos piden desarrollar. Muy bien, en esta fórmula dice, 1, no existe. 1, 3 enlaces pi. 3 enlaces pi. Entonces, fíjate, cabe. Acá puedes ver que hay un enlace pi, ¿verdad? Aquí hay un enlace pi. Aquí hay un enlace pi. Fíjate que tiene 3 enlaces pi la molécula. Entonces, eso sí hay. Muy bien, te pide lo que no existe. 2 carbonos primarios. Hey, carbono primario. A ver, recuerda tú la denominación de carbonos primarios. ¿Este carbono tiene denominación? No. ¿Este carbono tiene denominación? Sí, ¿no? Va a ser un secundario. Secundario. ¿Este carbono tiene denominación? No, porque tiene enlace doble. La denominación, recuerda, de primario, secundario, terciario y cuaternario era cuando tiene enlaces simples, nada más. Entonces, este no tiene. Este carbono va a ser un terciario. Este carbono va a ser un primario. Este no tiene denominación. Entonces, como te puedes dar cuenta, hay un carbono primario. Hay un carbono terciario aquí, ¿ya? Entonces la pregunta dice, ve, 2 carbonos primarios, eso no hay, solamente hay un primario, ve. Entonces, eso no existe, la opción 2 no existe. 3, un carbono terciario, sí, hay un terciario como te puedes dar cuenta ahí, ve, verdadero. 3 carbonos lineales, chicos, ¿se acuerdan ustedes a quién se le llama carbono lineal? ¿Qué hibridación debe tener el carbono para ser llamado lineal? ¿Se acuerdan, amigos? A ver. SP. SP, ¿verdad? SP. Si es SP, es lineal. Si es SP3, es tetraédrico. Si es SP2, va a ser llamado triangular o planar. ¿De acuerdo? Entonces, mira, ve, dice que hay carbonos lineales, o sea, carbonos SP. ¿Habrá algún carbono por aquí que tenga 2 enlaces pi? Porque para ser SP debe tener 2 enlaces pi. ¿De acuerdo? ¿Hay alguno que tenga 2 enlaces pi? No, ¿verdad? No hay ninguno, ¿ve? Entonces, no hay eso, ¿ve? Por lo tanto, ahí tienes otra opción de lo que no hay. ¿Sí? 3 carbonos lineales no existen. Hay 20 enlaces sigmas. 20 enlaces sigmas. Entonces, cuenta, ¿cuántos enlaces en total tiene la molécula? En total, ¿ve? Aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 5, ¿ve? Los 2 enlaces con el hidrógeno se cuentan, ¿ve? Serían 7. 1 acá, 8. 2 enlaces con el hidrógeno serían 10, ¿ve? 11, 12, 13, 14, 15. Enlace con el hidrógeno 16. Acá hay 3, ¿ve? Serían 19, 20, 21, 22, 23 enlaces. Hay 23 enlaces en total. De los 23 enlaces, ¿cuántos son pi? Pi son 3, ¿ve? Hay 3 pi. Si pi son 3, la diferencia tienen que ser sigmas. O sea, los enlaces sigmas son 20. 20 sigmas. ¿Correcto? Muy bien. Entonces la opción 5 es verdadera. Entonces lo que no hay es 2 y 4. Clave casa, chicos. ¿Me entendieron hasta ahí? ¿Todo bien? ¿Sí? Clave casa. Pregunta 11. En el compuesto, a ver, este compuesto nos dice
1. Hay 3 carbonos primarios. Bien, veamos entonces. A ver, coloquemos su denominación. Este carbono es un carbono primario. ¿Ve? Este no tiene denominación. No tiene, ¿ve? Este tampoco tiene, ¿ve? Este es un carbono primario, ¿ve? ¿Sí? Este es un carbono secundario y este es un primario. ¿Correcto, chicos? Muy bien. Carbonos primarios, ¿ve? Estos no tienen denominación, acuérdate. ¿Ya? Los demás sí. Bien, dice, hay 3 carbonos primarios. Verdadero. Sí hay 3 primarios. Correcto, chicos. 2. Hay un carbono lineal. Entonces vamos a ver la hibridación. A ver, coloquemos la hibridación. Si tiene puro enlace simple, como es el caso de este carbono, su hibridación va a ser sp3. Este carbono a su alrededor, gánate que a su alrededor tiene un enlace pi. ¿Sí? Ve. A su alrededor, ve. Tiene un enlace pi. Entonces va a ser sp2. Este carbono a su alrededor tiene 2 enlaces pi. Entonces significa que va a ser un sp. ¿Correcto? El siguiente carbono, ve, a su alrededor un enlace pi, entonces va a ser sp2. Ve. El siguiente, fíjate ahí, ve, tiene a su alrededor puro enlace simple, ve, entonces va a ser un sp3. Ve. Igual este carbono, sp3. ¿Correcto, amigos? Listo, ve. Entonces acá, ve, te dice, ve, en la pregunta 11, hay 3 carbonos primarios, verdadero. 2, hay un carbono lineal. Carbono lineal, carbono sp, hay uno, ve, verdadero. Ve. Hay un carbono sp, verdadero. 3, hay 2 carbonos tipo sp2. Carbonos sp2, ve, 2, verdadero también. 3, 4, hay 2 hidrógenos secundarios. ¿Hay carbono secundario acá? ¿Carbono secundario? Sí, ve. Hay un carbono secundario. Y este carbono secundario tiene 2 hidrógenos. Entonces, verdadero. Hay 2 hidrógenos secundarios. 5. Hay 2 carbonos tetraédricos. Carbono tetraédrico es el sp3. ¿Verdad? Tetraédrico es el sp3. ¿Cuántos carbonos sp3 hay? Carbono sp3 hay 3, ¿ve? Entonces hay 3 carbonos tetraédricos. Ahí te dice que hay 2, por lo tanto es falso. Chicos, la clave va a ser beso entonces, ¿cierto? 1, 2, 3 y 4. ¿Hasta ahí? ¿Todo bien, chicos? ¿Se entendió? A Sí, ver, profe. Sí, profe. ¿sí? Todos los demás están calladitos, ¿ah? Participen, chicos. Ustedes van a carreras que son competitivas, ¿ah? Tienen que estar en todas. Todo tiene que ser entendido por ustedes, ¿ya? Ustedes tienen que esforzarse mucho más que los demás porque van a carreras, como les repito, que donde hay competencia. Así que pregunten con toda confianza, ¿ya? Bien, amigos, entonces vamos ahora con la siguiente pizarra para ir ya al término de la resolución de la práctica, ¿ya?
¿Listo, chicos? Hola, a ver. Muy bien. ¿Todos se ve bien? ¿Se escucha? Sí, Hola, profe, hola. todo bien. Sí, Muy profesor. bien. Listo, amigos. Entonces, vamos continuando, ¿ya? Veamos la pregunta siguiente. Tenemos la pregunta número 12. Te dice, el número de átomos de oxígeno y carbono con hibridación sp3 respectivamente. Entonces, fíjate, nos da una molécula, número 12, nos da una molécula. Y aparece por ahí el COH, mira ahí. Recuerda cómo debes escribir al COH, ¿verdad? Ahí está, ¿ves? COH. Luego viene CH2, ¿sí? Luego carbono, arriba OH, OH, ahí está, ¿ve? Luego CH2, COH. COH, ya sabes, se escribe así, ¿ve? Hacia abajo, vuelta, ¿ve? COH. ¿Correcto? Esa es la molécula, amigos, que tenemos entonces en la práctica. ¿Qué te dice, ve? Número de átomos de oxígeno y carbono con hibridación sp3. Oxígeno y carbono que sea sp3. Entonces, para la hibridación, primero coloca los enlaces pi, ¿verdad? Entonces, nos pide solamente los que sean sp3. Este oxígeno, como te puedes dar cuenta, este es un oxígeno sp3, ¿ve? ¿De acuerdo? Tiene enlace simple nada más, ¿ve? Entonces, si solo tiene enlaces simples a su alrededor, ese es un sp3. Este es un carbono sp2. No, estamos buscando solamente sp3, así que este no pasa nada, ¿ve? Oxígeno tampoco, ¿ve? Este carbono, fíjate, tiene enlaces simples. Entonces, este es un carbono sp3. El siguiente, ¿ve? Carbono con enlaces simples, entonces carbono sp3. El oxígeno de arriba, fíjate, tiene enlaces simples, va a ser oxígeno sp3. ¿De acuerdo? Este carbono, este es un carbono sp3, ¿ve? Pero este carbono de abajo, mira, tiene un enlace pi. Así que este carbono tiene que ser sp2. Este oxígeno tiene un enlace pi con él, es un sp2. A ese no lo estamos buscando. Estamos buscando solo sp3. Oxígeno con enlaces simples es sp3. Carbono tiene doble enlace, es un sp2. Oxígeno sp2, ¿ve? Este oxígeno, enlaces simples nada más, ¿ve? Entonces será sp3. La pregunta es, ¿cuántos, sí? Te dice, ¿ve? En el orden que te indica, ¿ve? ¿Cuántos átomos de oxígeno y carbono con hibridación sp3 hay? Primero el oxígeno. ¿Cuántos oxígenos sp3 hay, ¿ve? Entonces, los oxígenos sp3, pues vemos que aquí hay uno, ¿ve? Hay un oxígeno sp3. Acá otro, ¿ve? Dos oxígenos sp3. Acá otro, ¿ve? Tres oxígenos sp3. Y acá uno más, ¿ve? Cuatro oxígenos sp3 hay, ¿ve? ¿De acuerdo? Cuatro. ¿Y cuántos carbonos sp3? Carbono va a haber uno, dos y tres nada más. Entonces tu respuesta va a ser 4 y 3. ¿De acuerdo? 4 y 3. ¿Entendido, chicos? Muy bien, clave dado. ¿De acuerdo? Clave dado. Vamos con la pregunta 13. El número de enlaces sigma y pi, respectivamente en la siguiente estructura, es ¿cuántos enlaces sigma y pi hay en la estructura que nos indica? A ver, fíjate acá. Puedes ver ahí la forma, ¿no? La forma del benceno, mira, ve. Entonces voy a representarlo, ¿ve? ¿De acuerdo? Enlace sigma y pi que hay en esa molécula, te dice. Sigmas y pi. Voy a ponerlo por acá. Ahí está, ¿ve? Fíjate, la molécula. Muy bien, tú sabes que el benceno acá tiene doble enlace y doble enlace, ¿ve? ¿Ya? Muy bien. Ahora, tú sabes que aquí hay carbono, ¿ve? Vamos a mostrar esos carbonos. ¿Sí? Aquí hay carbono. Aquí también sé que hay carbono, ¿ve? Lo mismo pasa aquí, ¿ve? Carbono, al carbono y el carbono acá, ¿ve? Muy bien. Esos son los carbonos. Muy bien. Puedes ver que luego aquí, unido a él, aparece el COH. Ya sabes que COH se escribe así. COH. Luego abajo está oxígeno, ¿ve? Luego viene CO, ¿sí? Y luego viene CH3.
Ahí está. Te pide el número de enlace sigma y pi que tiene toda esta molécula. Muy bien. Le decía que aquí están los carbonos. ¿Sí? Entonces, al ver esta estructura, ustedes dicen, al ver la estructura, fíjate acá. Este carbono tiene, fíjate, 3 enlaces. Se entiende que ahí hay un hidrógeno entonces. ¿De acuerdo? Entonces, él tiene un hidrógeno. ¿Ve? Ahí está. ¿Ve? Él, 3 enlaces. ¿Ve? Entonces, ahí tiene un hidrógeno. ¿Ve? Acá también ve 3 enlaces. Ahí hay hidrógeno. 3 enlaces tiene hidrógeno. ¿Ve? Este carbono ya tiene 4 enlaces. No tiene hidrógeno. Él también ve 4 enlaces, no tiene hidrógeno. ¿De acuerdo? El carbono solo puede tener 4 enlaces como máximo, recuerda. Muy bien. Entonces, coloquemos los enlaces pi. Enlace pi, acá hay uno, ¿ve? Acá hay otro enlace pi y acá hay otro. 3 enlaces pi acá, ¿ve? Luego aquí uno más, 4. Aquí uno más, 5 enlaces pi. ¿De acuerdo? 5 enlaces pi. Te pide el número de enlaces sigma y pi que tiene la molécula. Entonces cuenta todos los enlaces que hay ¿no? en todo esto, ¿ve? El número total de enlaces. A ver, habría, ¿ve? Acá un enlace, ¿ve? 2, 3, ¿ve? Un enlace más acá, 4, ¿ve? Un enlace acá, 5 enlaces, ¿ve? ¿De acuerdo? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Más 3 enlaces con el hidrógeno acá serían 23, más los 3 de acá, 26. 26 enlaces en total. De los 26 enlaces que aquí hay en total, ¿cuántos son pi? Ah, pi hemos contado 5, ¿ve? Entonces 5 van a ser pi. Y sigma tiene que ser la diferencia. Entonces sigma van a ser 21, ¿ve? ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, esto significa que la respuesta a esta pregunta, chicos, tiene que ser en la pregunta 13, 21 y 5. Clave enano. ¿Verdad, chicos? Clave enano, entonces, en la pregunta 13. 14. Dice, prediga los ángulos de enlace alfa, beta, gamma aproximados para la siguiente molécula llamada aleno. Entonces, ¿cuáles son los ángulos? Este es el ángulo alfa, ¿ve? ¿De acuerdo? Este es el ángulo alfa, ¿ve? Luego, vemos por aquí el ángulo gamma, ¿ve? Y por acá el ángulo beta. ¿Cuál debe ser el ángulo, chicos? Bueno, recuerda la hibridación. ¿Qué hibridación tiene este carbono? ¿Ve? Entonces, vemos que este carbono está que forma un enlace pi. Entonces, como este carbono forma un enlace pi, él va a ser sp2. Vemos que el siguiente carbono tiene 2 enlaces pi a su alrededor. Ah, entonces va a ser sp. Luego veo que el siguiente carbono tiene un enlace pi a su alrededor. Entonces va a ser un sp2. ¿De acuerdo? Bien, entonces, si este es SP2, este ángulo tiene que ser, ¿recuerdan ustedes cuál es el ángulo de enlace para un SP2, chicos? ¿Se acuerdan? ¿Cuál es el 120. ángulo de enlace? 120, 120. Este que es SP, alfa, tiene que ser, ¿cuál es el ángulo de enlace para un SP? Ángulo de enlace para un SP, chicos, 180. 180. 180. Y este que es SP2, a gamma tiene que ser 120 también. Entonces, alfa es 180, beta 120 y gamma 120. Clave A, entonces, amigos, a la pregunta 14. ¿De acuerdo? Vamos con la pregunta número 15. En la pregunta 15 dice, en la siguiente estructura, presenta. Muy bien, esta es la estructura que nos dan a continuación. ¿De acuerdo? Con respecto a esta estructura. ¿Qué es lo que presenta? Fíjate ahí, ve, oxígeno, doble enlace, carbono, carbono, CH2. Cuando tú ves CN, acuérdate que CN, como vimos hace un momento, el CN significa que hay triple enlace, ¿ve? ¿Sí? CN, triple enlace, ¿ve? Luego carbono, doble enlace, vuelta acá, CH2, COO. Acuérdate que COO se escribe así, COO, ¿ve? ¿De acuerdo? Luego viene CH, CH3 y el nitrógeno finalmente ahí, ¿verdad? Esa es la molécula que nos dan en la práctica. ¿Ve? Dice, ¿qué es lo que presenta? Entonces, nos dice 4 carbonos sp2, oxígenos sp3, enlaces pi, oxígeno sp3. Bueno, vamos a colocar la hibridación, eso es lo que pide la pregunta. ¿Ve? Entonces, aquí hay un enlace pi, acá 2 enlaces pi, ¿ve? Porque si hay un triple enlace, 2 son pi y un sigma, ¿verdad?
Si hay doble, uno es pi y el otro es sigma. Entonces acá hay un pi, acá hay un enlace pi, acá también enlace pi, bueno, no hay más. Esos son los enlaces pi. De acuerdo a eso podemos sacar la hibridación. Entonces coloquemos la hibridación. Este oxígeno que está formando un enlace pi, su hibridación, chicos, tiene que ser sp2. Este carbono que forme el enlace pi con él también tiene que ser sp2. ¿Correcto? sp2. El siguiente carbono, chicos, mira, este que forma un enlace pi, ¿ve? Forma un enlace pi, entonces va a ser sp2. Este carbono, mira, forma dos enlaces pi. Si forma dos enlaces pi, ¿cuál va a ser su hibridación, chicos? Si es capaz de formar dos enlaces pi, ¿qué hibridación presenta? SP. SP, ¿verdad, amigos? Muy bien, es un SP. ¿De acuerdo? El siguiente carbono, chicos, ¿qué hibridación tiene? Vamos. ¿Qué hibridación tiene el siguiente carbono? SP2. SP2, ¿verdad? Sí, SP2, ve. Entonces, este es un SP2. El siguiente, amigos, mira, forma un enlace pi con el oxígeno, ve. Entonces, ¿qué tiene que ser de hibridación? ¿Sí? Que es capaz de formar un enlace pi, SP2, ¿verdad? Entonces, tú estás pensando ya en SP2, ve. Oxígeno de arriba, SP2. Este oxígeno tiene puro enlace simple. Si solamente tiene enlaces simples en su estructura, ¿qué hibridación debe tener, chicos? Debe SP3. ser sp3, ¿verdad? Entonces, este es un oxígeno sp3. Este carbono puro enlace simple, sp3. Este nitrógeno también ve enlace simple. Entonces, este es el nitrógeno sp3. Este carbono, enlace simple con el hidrógeno y el carbono, sp3. ¿Sí? sp3. Por acá, este carbono tiene enlaces simples, va a ser sp3. Este carbono, chicos, ¿qué hibridación tiene? Carbono nitrógeno. ¿Cuál debe ser la hibridación? SP, ¿verdad? SP y el nitrógeno también SP. ¿Por qué? Porque están formando dos enlaces simples, dos enlaces pi a su alrededor, ¿verdad? Muy bien. Ahora ya que está la hibridación de todos ellos, vamos con la pregunta. ¿Qué te dice, B? En la siguiente estructura dice, presenta, 1, 4 carbonos sp2. Carbonos sp2, solamente carbonos te dice, B. ¿Cuántos son carbonos sp2? Este es oxígeno, no lo cuento. Carbono sería 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, porque este es oxígeno. Carbonos sp2 hay 4. Si me dijera átomos sp2, yo ahí sí cuento con todo y oxígenos. ¿De acuerdo? Pero acá dice solo carbonos. Entonces, carbonos sp2 son 4 verdaderos. ¿Qué más le dice? Dos oxígenos con hibridación sp3. Dos oxígenos sp3. A ver, oxígeno sp3. Acá yo veo un oxígeno sp3, pero el de acá es oxígeno sp2 junto a él. Entonces, oxígeno sp3 solamente hay uno. Solo hay uno. Acá te dice 2, falso. 6 enlaces pi. A ver, ¿cuántos enlaces pi hemos contado? Acá habían 2, aquí 2 más 4, 5 y allá 1, 6. Sí hay 6 enlaces pi, verdadero. Un oxígeno con hibridación sp3, verdadero. Solamente había un oxígeno sp3 que le cabe. Correcto. ¿Qué más le dice? 2 nitrógenos sp. Nitrógeno sp es el, porque el otro era sp3. Entonces, nitrógeno sp solo hay uno, falso. Muy bien, chicos, clave 1, 3 y 4, enano. ¿Está bien? Clave enano, entonces, en esta pregunta. Vamos con la pregunta número 16. ¿De acuerdo? Pregunta 16. Bien, en la pregunta 16 te dice, en el siguiente aleno, ¿de acuerdo? En el siguiente aleno. A ver, ¿qué va a pasar en este aleno? Dice, 1, presenta 5 carbonos con hibridación sp2. Vamos colocando la hibridación entonces. Bien, veamos acá. La molécula es la siguiente, CH2, doble enlace, luego carbono, doble enlace, CH, 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 C, ¿sí? CH2, y luego viene CN. Ya sabes que CN es carbono triplemente enlazado al nitrógeno. CN es carbono con triple enlace. ¿De acuerdo? Muy bien, esa es la molécula. ¿Ve? ¿Qué nos dice? ¿Ve? 1. Presenta 5 carbonos con hibridación sp2. Vamos colocando la hibridación entonces. ¿Ve? Para colocar la hibridación, primero coloca los enlaces pi. Acá hay enlace pi, acá hay enlace pi, acá hay 2 enlaces pi. ¿De acuerdo? Si el carbono tiene un enlace pi a su alrededor, entonces va a ser sp2. ¿Ve? Si el carbono tiene 2 enlaces pi a su alrededor, entonces va a ser sp.
Carbono tiene solamente un enlace pi, mira, a su alrededor, es un sp2. Carbono, un enlace pi a su alrededor, sp2. Carbono de un enlace pi a su alrededor, sp2b. Carbono, puro enlace simple a su alrededor, entonces será sp3, ¿verdad? sp3b. Carbono tiene dos enlaces pi a su alrededor, entonces es un sp. Igual pasa con nitrógeno, ¿ve? Dos enlaces pi a su alrededor, sp. ¿De acuerdo? Esas son las hibridaciones que vemos en esta molécula. Chicos, ¿qué le dice, ve? 1. Dice, presenta 5 carbonos con hibridación sp2. Carbono sp2, 1, 2, 3, 4. Entonces es falso que hayan 5. Muy bien, falso. 2. Existen 3 átomos lineales. Átomo lineal es el átomo sp, ¿verdad? Y si hay 3 de 1, 2 y 3 átomos. No dice carbono, sino átomos nada más. Entonces, verdadero. 10 orbitales p se unen. Entonces, recuerda que en la clase pasada habíamos mencionado que un enlace pi resulta de la unión de un orbital p con otro orbital p, ¿verdad? Entonces, cuando un orbital p se une a otro orbital p, un P con otro P, te va a dar el enlace pi. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que el orbital P tiene un electrón B. Entonces, este electrón se une al otro electrón del orbital P y se forma así el enlace pi. ¿De acuerdo? El enlace pi resulta de la unión de dos orbitales P. Si aquí hay 5 enlaces pi, entonces 10 orbitales P se han tenido que haber unido, ¿verdad? Muy bien, es lo que le dice ahí, ve. 10 orbitales P se superponen, verdadero. 4. Existen 4 enlaces sigmas sp3sp. Enlace sigma sp3sp. Yo solamente veo un sp3 unido al sp. Entonces, el único sigma sp3sp es el de acá, ¿ve? Este es el único sigma sp3sp. Por lo tanto, ahí dice que son 4, falso. 5. Existen 2 enlaces cilíndricos. ¿A quién se le llama enlace cilíndrico? Se le llama el enlace sigma. El enlace cilíndrico es el sigma, por si acaso, ¿ya? Existen 2 enlaces sigma, SP, SP2. SP, SP2. Acá hay un SP. Este SP está unido, ¿ve? Observa a un SP2, ¿ve? Entonces, este es un sigma, SP, SP2. Acá hay otro, ¿ve? ¿Sí? Recuerda que en un doble, uno es pi y el otro es sigma. Entonces, este sigma se llama SP-SP2B. Y es verdadero. Hay 2 sigmas SP-SP2. Chicos, la clave entonces serían 2, 3 y 5, clave enano. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Clave enano en esa pregunta. Bien, sigamos. ¿Ve? La pregunta 17. ¿Qué le dice? ¿Ve? Son características de la hibridación SP. Características de la hibridación SP. Pero ahí faltó añadir algo. Son características de la hibridación SP en el carbono. Para que la pregunta tenga más sentido, tiene que ser SP en el carbono. Entonces, 17, hibridación SP en el carbono. ¿De acuerdo? Muy bien. Características de la hibridación SP en el carbono. Entonces, pongamos acá SP en el carbono. ¿Sí? Así debió haber dicho. Entonces dice, 1, presenta 2 orbitales híbridos y 2 orbitales p puros. Entonces, ¿te acuerdas que cuando un carbono es sp, qué significa sp? Que se mezcla un s y un p nada más. Te salen 2 híbridos B. 2 híbridos B. ¿Sí? 2 híbridos B. sp, sp cada uno. Y te quedan 2 orbitales p puros B. Por eso que como te quedan 2 p puros, el carbono sp puede formar 2 enlaces pi. ¿Verdad? Puede formar 2 enlaces pi. Entonces, con un orbital forma un enlace pi y con el otro forma otro enlace pi. ¿De acuerdo? ¿Sí? Por eso que el carbono sp puede formar 2 enlaces pi. Muy bien. Entonces, uno es verdadero. 2, ¿siempre forma 2 enlaces pi? Claro, el carbono siempre formará 2 enlaces pi cuando sea sp. Verdadero. 3, presenta mayor carácter S que el sp2. A ver, chicos, ¿se acuerdan ustedes cuál era el porcentaje de S en el sp? ¿Cuál es el porcentaje de S en la hibridación SP? ¿Cuál es su porcentaje de S? 50%. ¿Cuál es el porcentaje de S en el SP2? Porcentaje de S en el SP2. ¿Se acuerdan? 33,3. Entonces, ¿quién tiene mayor carácter o porcentaje de S? El SP, pues tiene 50% de S, ¿verdad? Entonces, es verdadero y se presenta mayor carácter S que el SP2, verdadero.
4. Presenta un mayor contenido energético que un orbital P. A ver, chicos, los que ya por ahí conocen un poquito de energía, los que ya han llevado configuración electrónica, a ver, por favor, quiero que me ayuden. Los que ya han llevado en configuración electrónica alguna vez, saben hallar energías relativas. ¿Cuál es la energía relativa de un orbital 2P? ¿Se acuerdan cómo se halla la energía relativa? La energía relativa se halla sumando el valor del nivel más el subnivel. Ustedes lo van a ver esto en el capítulo de configuración electrónica, cuando lleven química inorgánica. La energía relativa es el valor del nivel más el subnivel. Chicos, ¿cuánto es la energía relativa del 2P? 3. 3, porque el P vale 1, más el nivel 2, energía relativa 3. ¿Cuánto es la energía relativa del 2S? 2. 2. 2, ¿verdad? 2. Muy bien. Entonces, fíjate que el orbital P tiene más energía que el S. El P tiene más energía que el S. Y estos son los híbridos. O sea, los híbridos tienen características intermedias entre el P y el SB. Los híbridos tienen una energía intermedia entre los dos. O sea, los híbridos tendrán más energía que el S, pero menor energía que el P. ¿Entendido? Entonces, de los híbridos, aquel que tenga más parecido al P, más porcentaje de P, tiene más energía. Y de los tres híbridos, el que tiene más, ¿sí? El que tiene más porcentaje de P es el sp3. ¿Te acuerdas que el sp3 tiene 75% de P? El sp2 tiene 66,7% de P y el sp tiene 50% de P. Entonces, el que tiene más parecido a P tiene más energía. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, los híbridos tienen una energía que está entre el 2S y el 2P. ¿De acuerdo? Está entre los dos, intermedia. Entonces, la pregunta te dice, ¿el SP presenta un mayor contenido energético que el orbital P? ¿El SP tiene más energía que el P? No, falso. 5. Los átomos que lo presentan tienen geometría lineal. Verdaderos, son lineales. Entonces, chicos, ¿cuál es la clave? ¿Sí? La clave para esta pregunta 17, chicos, va a ser la opción 1, la opción 2, 3 y 5. Entonces la clave es 1, 2, 3 y 5, ¿ya? 1, 2, 3 y 5. Ahí hubo un error en la digitación. Debe haber sido 1, 2, 3 y 5. Muy bien. ¿Todo bien, chicos? ¿Hasta ahí? ¿Todo se entiende? Todo claro, profe. Muy bien, amigos. Ya saben, toda confianza me preguntan alguna duda que ustedes puedan tener, ¿ya? Bien, entonces, vamos con la pregunta 18. Bien, la pregunta 18, chicos, te dice así, ¿ven? El número de enlaces sp2 que existen en el siguiente compuesto, en la 18. Número de enlaces sp2 que existen en el siguiente compuesto. ¿De acuerdo? Entonces, ustedes pueden ver ahí que aparece el símbolo pH. pH, ¿qué significa pH? pH significa fenilbe, sino que en inglés se escribe así, fenilbe. Entonces, pH es lo mismo que si te ponen la sigla, fenil. ¿Entendido? Es lo mismo. Muy bien. Entonces, aparece por acá el símbolo pH que es fenil. ¿Ya? Vamos a escribirle. El fenil, les dije que era esto. Ahí está. Este es el fenil. Luego viene CH2, nitrógeno, y abajo vuelta pH. pH, ya sabes, es fenil, es esto, ¿ya? ¿Qué voy a hacer ahí? Luego viene CO, CO, luego CH2, y finalmente este símbolo, que significa lo mismo que esto. Esto es fenil, esto es fenil.
¿De acuerdo? Entonces, recordarás que el fenil tiene doble enlace, y acá doble enlace. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, en esta pregunta 19 te dice, ve, el número de enlaces sp2s, enlaces sp2s. Entonces te está preguntando por los enlaces sigmas, ¿cuántos enlaces sigmas sp2s tiene esta molécula? Profe, ¿Sí? ¿Hola? en la 18 es otra fórmula. La 18, a ver, ¿no aparece esta fórmula? A ver, pH, estoy diciendo la 19, ¿no? Ya, chicos, a ver, un error ahí. A ver, 18. La fórmula es así, me estaba confundiendo con la 17. A ver, pH. Entonces, aquí estaría. ¿Sí? Luego tenemos por aquí carbono, doble enlace, CH, CH3. CO, y acá pH, nuevamente, que es lo mismo de acá. ¿Ya? Esa es la molécula de la 18. Bien, entonces, recuerda que tiene doble enlace, ¿ve? Ahí está, ¿ve? ¿Sí? Este es el fenil, por si acaso. ¿Sí? Lo mismo que esto. Entonces, te dice, ¿ve? El número de enlaces sp2, sp2. ¿Cuántos enlaces sigmas sp2, sp2 tiene, ¿ve? Entonces, a ver, vamos colocando acá los carbonos, ¿ya? Tú sabes que aquí este es un carbono, ¿ve? Aquí hay carbono, ¿ve? Acá también hay carbono, ¿ve? Carbono y aquí carbono, ¿ve? Muy bien. Colócale los hidrógenos. Entonces, tiene acá un hidrógeno, ¿ve? ¿Sí? Acá debe tener un hidrógeno, porque tiene 3 enlaces. Para 4 le falta 1 y se completa con hidrógeno. Acá también ve 3 enlaces, le falta 1. Acá 3 enlaces, le falta 1. 3, le falta 1. Y acá le falta 1. Bien, esa es la molécula. Observa que este carbono no tiene hidrógeno. Muy bien. Te pide cuántos enlaces sigmas sp2, sp2, ¿ve? sp2, sp2 hay en la molécula. ¿De acuerdo? Entonces, vemos que aquí este es un enlace pi. Enlace pi, enlace pi. Acá hay enlace pi, acá también hay enlace pi. ¿De acuerdo? Coloquemos, amigos, la hibridación de cada carbono. ¿De acuerdo? Este carbono tiene hibridación sp2, ¿ve? Porque tiene un enlace pi. Este carbono que comparte el enlace pi también es un sp2, ¿ve? El sp2, ¿ve? Forma un enlace pi, igual que este carbono, ¿ve? Forma un enlace pi, sp2, este es sp2 y este carbono también es sp2. Observa que los 6 carbonos del benceno, del fenil, son sp2. ¿De acuerdo? Los 6 son sp2. Muy bien. Este carbono forma un enlace pi, también es un sp2, ¿ve? Este carbono forma el enlace pi con él, entonces este carbono es sp2. Este carbono es un sp3, porque veo que tiene puro enlace simple a su alrededor de sp3. Por acá vemos que este carbono es sp2 porque forma un enlace pi, y el oxígeno también es un sp2. Muy bien, estamos buscando cuántos enlaces sigmas sp2, sp2 hay. Entonces, chicos, acá ve. Recuerda que uno es pi y el otro es sigma. Uno es pi y el otro es sigma. ¿De acuerdo? Entonces, este sigma de acá se va a llamar sp2, sp2, ¿ve? ¿Sí? sp2, sp2, ahí hay uno, ¿ve? Este sigma también se llama sp2, sp2, ¿ve? Ya van dos, ¿ve? Este sigma, sp2, sp2, serían 3, ¿ve? sp2, sp2 serían 4, ¿ve? sp2, sp2 serían 5 y acá ve sp2, sp2 serían 6, ¿ve? Entonces, observa que en el fenil hay 6, ¿ve? Hay 6 enlaces sigmas
sp2, sp2b. Aquí hay 6b. Si aquí hay 6, acá también va a haber 6b. ¿De acuerdo? Acá hay 6, acá también debe haber 6b. Entonces llevan 12 hasta ahorita, ¿ve? ¿Sí? Seguimos buscando, ¿ve? Este sigma, sp2, sp2b. Entonces acá hay uno más, ¿ve? ¿Sí? Sería entonces 6 más 1 aquí, 7. 7 hasta ahora. sp2, sp2, 8b. Este se llama sp2, sp3. Eso no estamos buscando. Tenemos 8. Hacia abajo, ¿ve? sp2, sp2 sería 1 más, 9b. sp2, sp2 sería 1 más, 10b. sp2 con el fenil, que también es sp2b, ¿sí? El fenil es sp2. Entonces tenemos, fíjate, acá habían 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11. Pero dentro del fenil habían 6, les dije. 11 más 6 acá, entonces vamos a tener 17. 17 enlaces sigmas sp2, sp2. ¿Entendido, amigos? ¿Se comprendió? Muy bien. Sigamos. Vamos con la siguiente pregunta. Número 19. ¿Sí? En la siguiente estructura dice, el número de enlaces sigmas sp2s. Enlaces sigmas sp2s. Entonces, pueden ustedes ver acá la estructura de pH. pH es el fenil, es lo mismo. ¿Sí? El fenil tiene, ¿ve? 5 hidrógenos. Entonces pongo acá, ¿ve? Un hidrógeno, 2 hidrógenos, 3 hidrógenos, 4 hidrógenos, 5 hidrógenos. ¿Sí? Este es esto, el fenil, pH. ¿De acuerdo? ¿Qué viene luego? Dice CH2, luego nitrógeno, pH, lo mismo que esto, ¿ve? Lo mismo, ¿ya? pH. Luego viene CO, CH2 y este símbolo que significa fenil también, ¿ve? Esto y esto es lo mismo. Entonces dice, el número de enlaces sigmas sp2s. ¿Cuántos sigmas sp2s hay? Recuerden, chicos, ¿a quién se le llamaba S? ¿Quién era S? ¿A Hidrógeno. quién le decíamos S? A los hidrógenos. A los hidrógenos. Muy bien. Y como ya hemos visto con ustedes, todos los carbonos del fenil son sp2b. Todos son sp2b. Entonces, todos son de hibridación sp2b. Ya lo acabamos de ver en el problema anterior. ¿Ve? Todos son sp2b. Muy bien. Entonces, estamos buscando la unión del sp2 con el hidrógeno S. Carbono sp2 y el hidrógeno sb. Entonces, acá ve, esto se le llamará sp2sb, 1. Acá ve, sp2s son 2b. sp2 hidrógeno s, 3. sp2 hidrógeno s, 4. sp2 hidrógeno s, 5b. Este es sp2, pero no tiene hidrógeno. Entonces, aquí hay 5. Hay 5 enlaces sp2s en el fenil, ¿ve? Acá hay 5, chicos, ¿ve? 5. Acá hay 5 sp2s. Acá habrán 5 más. Acá habrán 5 más, ¿ve? O sea que hasta ahorita tenemos 15. 15, ¿ve? Sigamos, ¿ve? Este es sp3. No pasa nada. Estoy buscando sp2s. Aquí no hay nada. Aquí nitrógeno es sp3. No hay nada. Este carbono es sp2, pero observa que no tiene hidrógeno sb. Él no tiene hidrógeno. Él tampoco, el oxígeno tampoco. Entonces, acá no hay ningún sp2s. Él es sp3, no pasa nada. Entonces, sp2s va a haber 5, 5 y 5, 15 enlaces sp2s. ¿Me entendieron, amigos? La respuesta será 15. Muy bien. Vamos con la pregunta 20. Es un carbono secundario. Bien, un carbono secundario es aquel carbono que está unido mediante 2 enlaces simples con 2 carbonos. Carbono secundario, carbono secundario. Ahí está. Ese es el carbono secundario. Entonces te dice, fíjate lo que dice la pregunta. En un carbono secundario, es verdad, este es el carbono secundario. Es tetraédrico. Recuerda que solamente debe tener enlaces simples, con 2 carbonos, ¿ve? Entonces, si solo tiene enlaces simples, su hibridación va a ser sp3, ¿ve? Y si es sp3, va a ser tetraédrico. Este es el carbono secundario, ¿ve? sp3 y será tetraédrico. Entonces, uno es verdadero, tetraédrico. Es triangular plano, falso. Puede tener 2 hidrógenos secundarios, claro, 2 hidrógenos, verdadero. Está unido a 2 carbonos por enlace doble, falso. Está unido a 2 carbonos por enlace simple, verdadero. Entonces, amigo, la clave va a ser enano. 1, 3 y 5. 20, enano. Muy bien. 21. Los siguientes compuestos pertenecen a la serie.
¿De acuerdo? Mira, cuando son de la misma función, se llama así de homo es igual. Logo es función. Entonces, homólogo viene de igual función. Igual función. Hetero, diferentes funciones. Hetero, diferente, y logo, función. Entonces, cuando decimos heterólogo, hablamos de que son funciones diferentes. Homólogo, igual función. Entonces, mira aquí, ve. Observa que esta molécula tiene un grupo OH. Si tiene el grupo OH, entonces significa que pertenece a la función alcohol, ve. Observa que él tiene un cloro, ve, unido al carbono. Entonces se llama función haluro de alquilo. Haluro de alquilo se llama esa función. Y este es un alcano. Entonces, como te puedes dar cuenta, son funciones diferentes. Si son funciones diferentes, ¿qué va a ser? ¿Homólogo o heterólogo la serie, chicos? ¿Qué es? Heterólogo. Heterólogo. Entonces la clave es B, suena 21. 22. En el C2H4. C2H4. Entonces tengo una molécula que tiene 2 carbonos, pero 4 hidrógenos. Entonces, 2 hidrógenos para este carbono, 2 hidrógenos para este carbono. El hidrógeno forma enlace simple. El carbono tiene 4 enlaces. Como acá ya tiene 2, le faltaría tener un doble para tener 4 enlaces. Y esa es la molécula. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que no hay? Te dice. Lo que no hay. 1. 8 orbitales sp2. Observa que este carbono tiene hibridación sp2. ¿Por qué? Porque está formando un enlace pi. Carbono con un enlace pi a su alrededor es sp2. Entonces, él es sp2 y él es sp2. ¿De acuerdo? Entonces, cuando un carbono es sp2, ¿cuántos orbitales híbridos tiene, chicos? Cuando es sp2. 3, porque es la mezcla de un S y 2 P, 3 híbridos. Entonces, 3 híbridos él y 3 orbitales híbridos él, en total deben haber 6 orbitales híbridos. ¿Ahí qué te dice que hay? 8. Entonces, eso no hay. 1 es lo que no hay. 2, 4 electrones pi. Habíamos visto con ustedes que el enlace pi resulta de unir 2 electrones del orbital p. Uno del p, el otro del p. Entonces, un enlace pi tiene 2 electrones pi. ¿De acuerdo? Un enlace pi, recuerda, un enlace pi, cada enlace pi tiene 2 electrones pi. Un enlace pi tiene 2 electrones pi. Entonces, ahí te dice que hay 4 electrones pi. Falso, porque solamente hay un enlace pi. No pueden haber 4 electrones pi, entonces. Eso es lo que no hay. 3. Carbonos trigonales. Claro, el carbono trigonal es el sp2, verdadero. 4. 2 orbitales p. Si hay un enlace pi, entonces 2 orbitales p se han unido, ¿sí o no? Verdadero. Ángulo de 180, no, porque cuando es sp2, el ángulo es 120 grados. Entonces, eso es lo que no hay. ¿De acuerdo? Muy bien, chicos. Lo que no hay sería 1, 2 y 5. ¿De acuerdo? Clave dado, clave dado. Muy bien, vamos con la pregunta 24. Aquí, luego hago la 23 allá. 24. Los compuestos C2H4, C3H6, carbono 4, hidrógeno 8. Mira, esos compuestos a los cuales te estaba refiriendo tienen esta fórmula global, ¿ve? CnH2n, ¿sí? CnH2n, tienen esa fórmula global, CnH2n, por eso que acá te dice, ¿ve? C2H4 es esto, ¿ve? C2H4, ¿sí? Luego te dice carbono 3, hidrógeno 6, ¿ve? Carbono 4, hidrógeno 8, ¿ve? Esto es fórmula global de un alqueno, ¿ve? Y los alquenos tienen doble enlace. Entonces significa que estas moléculas que nos están poniendo tienen un doble enlace en su estructura, ¿ve? ¿Sí? Todas son alquenos. Y si todos pertenecen a la función alqueno, ¿qué van a ser? ¿Homólogo o heterólogo? ¿Qué iban a ser, amigos? Homólogo. Entonces, en la pregunta 24, la clave es A, homólogo. ¿Entendido? Clave A, homólogo. Muy bien, amigos. Clave A, homólogo. Vamos con las últimas preguntas. ¿Ya? Entonces, tenemos aquí, ¿ve? La pregunta 23 que faltaba resolver, ¿sí? Junto con las 24 y 25. Bien. Entonces, fíjense ahí, ¿ve? Le dice, ¿ve? 23, ¿ve? ¿Ya? En la pregunta 23 le dice lo siguiente, ¿ve? Indique el grupo funcional que no está presente en el siguiente compuesto.
¿Qué grupo funcional no está presente en esa molécula? Entonces te la dan a la molécula en su forma, fíjate, en su forma topológica. Pásalo a la forma semidesarrollada. Entonces, ¿cómo sería? ¿Ve? Sería así, ¿ve? Acá CH3, luego aparece CO. CO se escribe así, ¿ve? ¿Sí? Luego viene CH2, ¿ve? Luego CO, ahí está, ¿ve? Luego del CO viene doble enlace, ¿ve? CH, doble enlace, ¿ve? CH, ¿ve? Luego viene CH2, ¿ve? ¿Sí? Luego viene CO, oxígeno, ¿ve? ¿Sí? Luego viene CH2, ¿ve? Luego CH, y ahí hay un OH, ¿ve? ¿Sí? Luego CH2, CH2, y finalmente COH. Entonces, ¿qué funciones orgánicas estamos viendo acá? ¿Ve? ¿Qué funciones orgánicas? Bueno, esto es una cetona, ¿ve? Grupo CO unido a carbonos se llama cetona. Esto también es cetona, ¿ve? Entonces estamos viendo la función cetona, ¿ve? Acá, ¿ve? Doble enlace, estamos viendo la función alqueno, ¿correcto? La función alqueno. Luego tú ves, aquí ve, grupo CO, ¿ve? Esta es la función éster. Éster. Luego ves el OH, ¿ve? Unido al carbono. Esta es la función alcohol, ¿correcto? ¿Sí? Luego ves el COH, ¿ve? Esta es la función ácido, ¿ve? Ácido carboxílico. Entonces te dice, ¿qué función orgánica no se ve? ¿Qué función orgánica no está presente, chicos? ¿Cuál sería la clave entonces? Función orgánica que no está presente. ¿Cuál es la clave? Aldehído. El aldehído, ¿verdad? Clave enano, aldehído. Muy bien. Pregunta 25, dice, ve, ¿cuántos carbonos terciarios y cuántos carbonos con hibridación sp2 se presentan respectivamente en el compuesto? Entonces, fíjate aquí, ve, tengo la molécula aquí, ve. ¿De acuerdo? Fíjate ahí, ve, entonces tenemos la siguiente molécula. Ahí está, ¿ve? Ahí está. Esa molécula, ¿ve? Con respecto a esa molécula, te dice, ¿cuántos carbonos son terciarios? Entonces, tú ya sabes que carbono terciario es aquel que tiene 3 carbonos, ¿sí o no? Unido a 3 carbonos, ¿ve? ¿Sí o no? Entonces, fíjate acá, ¿ve? Este es un carbono primario, este es un terciario que está unido a 3 carbonos. Entonces, acá hay un terciario, ¿ve? Este es secundario, ¿sí o no? Este es secundario. Este no tiene denominación. Entonces, ahí no hay nada. Fíjate aquí este carbono. Mira ese carbono. Este carbono, ¿a cuántos carbonos está unido? Está unido a 1, a 2 y a 3. Tiene que ser terciario, ¿sí o no? ¿Se dan cuenta? Está unido a 3, terciario. ¿Este qué es? Secundario. ¿Sí? Este es secundario. Entonces, acá vemos primario, terciario, secundario. Secundario no tiene denominación, no tiene. Este carbono, ¿qué carbono va a ser? Fíjate, ese carbono está unido a 3, es terciario. El carbono de abajo, primario. Chicos, este carbono que aparece acá, ¿qué carbono es? A Secundario. ver, secundario, ¿verdad? Secundario porque está unido a 2 carbonos. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces la pregunta que te dice, ¿cuántos carbonos terciarios hay? Carbonos terciarios veo que hay 1, 2, ¿sí? Y 3. Entonces terciarios son 3. ¿Qué más te dice? ¿Y cuántos carbonos con hibridación sp2? Ah, carbono sp2. Carbono sp2 veo que está presente aquí, ¿ve? Aquí hay un doble enlace, ¿ve? Entonces, carbono sp2 hay uno nada más, ¿ve? Entonces la respuesta sería 3 y 1. 3 y 1 debe ser la clave, ¿de acuerdo? Ahí parece que lo han puesto al revés, 1 y 3, pero realmente el orden debe ser 3 y 1, ¿de acuerdo? Y la pregunta 26. ¿Qué nos dice la pregunta 26? La pregunta 26, chicos, y última pregunta también, nos dice, ve, la cantidad de hidrógenos secundarios y terciarios que hay en la molécula. Hidrógenos terciarios y secundarios. Bueno, colócale primero la denominación, pues, ¿no? ¿Qué tipo de carbono llegan a ser? Vemos que este carbono es un carbono primario, ¿ve? Este es un carbono secundario. Este, secundario, ¿ve? Este, terciario. ¿Sí? No tiene denominación, no tiene.
Este es primario. 3 enlaces, ve, con 3 carbonos, terciario. No tiene, no tiene. Este es primario. Este es secundario. Terciario. No tiene denominación porque tiene enlace triple, no tiene. No tiene, no tiene. Acá no tiene, no tiene, y este es primario. Entonces la pregunta te dice, ¿ve? ¿Cuántos hidrógenos secundarios y terciarios hay? Hidrógeno secundario e hidrógeno terciario. Entonces, el hidrógeno secundario es aquel que está en el carbono secundario, ¿verdad? Entonces, en carbono secundario, ¿ve? Acá hay 2, 4, 4. Acá hay 2, 6, ¿ve? Entonces la respuesta sería 6. Hidrógeno terciario es aquel que está en el carbono terciario, ¿ve? Acá hay un hidrógeno terciario, ¿ve? ¿Sí? Un hidrógeno terciario. Acá hay otro hidrógeno terciario, ¿ve? 2. Acá hay otro hidrógeno terciario, ¿ve? 3. Hay 3 hidrógenos terciarios, ¿ve? Entonces la respuesta debe ser 6 y 3. Clave beso. Muy bien, chicos, ahí nos quedamos. ¿De acuerdo? Cuídense mucho. Nos vemos en la siguiente clase ya con el capítulo de alcanos. ¿De acuerdo? A seguir estudiando, amigos. Cuídense. Nos vemos. Hasta luego, profe. Hasta luego, Chao, profe, chicos. gracias. Chao, chicos. Ahora les paso la foto, ¿ya?